El Ministerio de Salud de la Nación, ayer 21 de enero, liberó nuevos lineamientos en respecto a lo que es el diagnóstico de esta enfermedad, que es COVID-19, que ya hace 2 años que nos tiene en vilo. Y, digamos, analizando la situación epidemiológica con circulación comunitaria de COVID-19, con alta tasa de incidencia de casos nuevos en los últimos 14 días, esto en concordancia a lo que pasa en Chacabuco con respecto a la provincia y al país, liberó y redactó nuevos lineamientos diagnósticos por criterio clínico epidemiológico. Por un lado, lo que es el criterio de diagnóstico de laboratorio y casos confirmados por laboratorio sigue exactamente igual, pero el diagnóstico por criterio clínico epidemiológico, ¿en qué consiste? Un paciente que presenta 2 o más síntomas compatibles de la enfermedad, que son los clásicos: la fiebre, la tos, el dolor de garganta, la dificultad para respirar, vómitos, diarrea, las mialgias, que son los dolores corporales o la cefalea, la rinitis o la congestión nasal. Cualquiera de esos dos, o que presenta alteración en el olfato, o sea, una pérdida brusca del olfato, o alteraciones en el gusto, alguno de esos dos. Y un criterio epidemiológico que el más importante para la ciudad de Chacabuco, para el partido de Chacabuco, es la tasa de incidencia. Si la jurisdicción tiene una tasa de incidencia de más de 500 casos nuevos en los últimos 14 días, y en esto Chacabuco, como toda la región sanitaria, está superando los 3.000 casos nuevos en los últimos 14 días en relación a 100.000 habitantes, con eso es suficiente para considerar a un paciente positivo sin realizar el hisopado diagnóstico. ¿Esto quiere decir que vamos a dejar de hacer hisopados diagnósticos? No, de ninguna manera. Hay poblaciones selectas, como son los pacientes mayores de 60 años, los pacientes dentro del grupo de riesgo, que sabemos que tienen más chances de evolucionar desfavorablemente, como son los diabéticos, los obesos, los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, insuficiencia renal crónica, los desnutridos, los inmunodeprimidos. Ellos van a ser hisopados. Lo mismo que el personal de salud que presente síntomas, lo mismo que las embarazadas, ¿sí? Todos esos grupos de pacientes van a continuar siendo hisopados. Asimismo, todos aquellos pacientes internados, ¿sí? Todos esos pacientes van a seguir siendo hisopados, pero todo el resto, como lo especifiqué anteriormente, el diagnóstico puede ser realizado sin un hisopado para procesar en laboratorio. Acá lo que cambió fundamentalmente es respecto a los pacientes vacunados, a los que tienen un esquema completo de vacunación. La gran mayoría de los pacientes están siguiendo el curso de su enfermedad en el domicilio. La gran mayoría. Tenemos menos del 1% de los pacientes activos en forma diaria internados. A veces un poquito más, a veces un poco menos. O sea, la cantidad de los pacientes internados son muy pocos. En esto ha influido mucho la vacunación, como te decía antes. Y un paciente con un esquema completo de vacunación, que es confirmado de COVID, sea por criterio clínico epidemiológico o sea por laboratorio, tiene que estar 7 días aislado en cuarentena estricto en su domicilio, siempre y cuando los últimos 2 días evolucione bien de los síntomas, y luego son 3 días más de evitar reuniones sociales y evitar el contacto con personas de riesgo a los cuales ese caso positivo los puede contagiar. Uno tiene que aislarse del momento que empieza con síntomas.
lamentablemente está el periodo de incubación de la enfermedad, que con la variante Omicron se ha reducido a un promedio de 3 días, pero los 2 días previos a comenzar con los síntomas, ya ese paciente está contagiando a los que tiene a su alrededor. Y la variante Omicron tiene muchísima más carga viral en la vía aérea, muchísima más carga viral que la variante Delta, y tiene mucha más capacidad de contagio por esa característica. Con 2 dosis estamos hablando de un esquema completo de vacunación siempre y cuando no hayan pasado más de 4 meses desde la aplicación de la segunda dosis, ¿sí? O el esquema completo de vacunación se refiere a aquellos que han recibido su tercera dosis, ¿sí? Tercera dosis en forma de refuerzo o tercera dosis como integrante del esquema de vacunación. Respecto a esto que está ocurriendo en Chile, de aplicar la cuarta dosis, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la mayor cantidad de vacunas aplicadas allá, de una de las marcas en particular, que sí o sí requería tercera, y por bajos niveles de respuesta inmunológica que han requerido una cuarta. Argentina está recibiendo tercera dosis, pero me parece que venimos a un ritmo que no es el óptimo, ¿sí? Ojalá eso se pudiera acelerar y tener más disponibilidad de tercera dosis para aquellos que lo necesitan. Hay recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación de que aquellos que ya recibieron su segunda dosis y son recuperados de un episodio de COVID-19, dado que padecer la enfermedad es como aplicarse una tercera dosis, ¿sí? El estímulo inmunogénico que genera padecer la enfermedad representaría o equivaldría a eso, por eso que están recomendando posponer la aplicación de la tercera dosis 90 días, ¿sí? Respecto a Chacabuco, fundamentalmente, y es donde residimos, y lo que a mí respecta como secretario de Salud, hay unos 49.600 vecinos que recibieron su primera dosis, 45.300, un poco más, con segunda dosis, y con tercera dosis estamos, y refuerzo, en los 15.000 vecinos de Chacabuco. La población objetivo para tercera dosis promedia los 51.000 habitantes. O sea que tenemos un número importante de vecinos que les falta esta tercera dosis de refuerzo. Pero más importante que eso son los 4.000 vecinos aproximadamente que les falta su segunda dosis y que por algún motivo, teniendo primera y segunda dosis libre en toda la provincia de Buenos Aires, sin turno para los mayores de 3 años, no han concurrido a aplicársela. Es una cuestión más que de cuidarse uno mismo, es de ser solidario y de cuidar al otro, porque ya pasa a ser una cuestión de salud pública, la responsabilidad de concurrir a la vacunación, más allá que las vacunas no son obligatorias todavía. Me parece que no podemos, como país, relegar más la presencialidad escolar plena por ningún motivo. Tenemos los medios disponibles, tenemos todo el conocimiento científico sobre las vacunas, y en la última reunión con autoridades de la región sanitaria le solicité formalmente si podemos contar con el padrón de alguna manera nominalizado de estos vecinos que les falta la segunda dosis, para, si es necesario, ir a buscarlos uno por uno y ponernos a disposición de ellos, darles los motivos por los cuales tienen que aplicarse su segunda dosis, pero también en forma formal le solicité al doctor Jorge Erce mayor celeridad y mayor cobertura de vacunación en todos los menores de edad en edad escolar, que creo que es un requisito fundamental
para garantizar esto que es la presencialidad escolar plena y que, repito, creo que como Estado no podemos relegar más y es fundamental para pensar en un país como realmente tiene que ser. Las vacunas son seguras, son efectivas y son eficaces, pero en la medida que la mayoría se las aplica. Creo que no hay motivos para no concurrir a vacunarse. Los síntomas que puede tener una vacuna como efecto colateral y efecto secundario son mínimos, son totalmente paliables con un analgésico, no duran más de 24 o 48 horas y previenen la evolución fatal de la enfermedad, previenen complicaciones, previenen mortalidad, disminuyen la mortalidad. Solo falta, hay que comparar los números que teníamos en abril, mayo del año pasado con lo que ocurre ahora y no hace falta más que eso. Así que a vacunarse, por favor. También está la dosis de refuerzo libre, sin turno, para embarazadas y para personas mayores de 50 años. Así que concurrir a vacunarse es el acto prácticamente como ciudadano más importante que podemos tener en estos días. Y continuar cuidándose.